Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como pueden ver en la imagen de la pantalla, se trata el Evangelio del envío que hizo Jesucristo de los 11 apóstoles. Inicialmente eran 12, pero recordemos que uno traicionó y no habían nombrado a Matías todavía, porque no había ascendido el Señor. Y fue nombrado Matías aún sin la llegada del Espíritu Santo. Son datos interesantísimos. Alguien me saludó, voy a correr a saludarlo rápidamente. Flor Chaverri, debemos orar mucho porque todos nuestros negocios salgan acorde con la voluntad de Dios. Muy bien, la canción que están escuchando de fondo es una canción muy apropiada para este tiempo de Cuaresma. Por cierto, su título se llama Tiempo de Cuaresma. No creo que vayamos a tener oportunidad de escucharla. Se me ha solicitado que a las 12:10 empiece con esta meditación que debe ser breve. Ya saben por qué, ¿verdad? Me han solicitado de hospitales, de cárceles, de gentes que están trabajando, etcétera. Pero sobre todo en estos días ha habido una gran actividad en el hospital aquí de Heredia. Y entonces todas esas personas que me han solicitado me piden que por favor, es que en cualquier momento los llaman y que entonces debemos apurar. Y sí, tienen toda la razón. Entonces vamos a hacer hoy un pequeño un comentario bastante breve del Evangelio, ¿verdad? Del día. Porque pues a veces se hace el comentario del día al principio del día. Y cuando ya son las 12 del día, uno les pregunta que si se acuerdan de algo y no se acuerdan. Pero eso no tiene nada de malo, porque esa es la naturaleza humana. La atención de las personas está puesta en su propia vida, en cómo salvar su propia vida. Están en los hospitales, están en cárceles. Tienen que preservar en ese caso, en el caso de las cárceles, y tienen que conservar sus trabajos. Entonces, es perfectamente entendible que uno les habla de un evangelio en la mañana y ya al mediodía, pues se les ha confundido un poco con algunos otros y con otros temas y mil cosas que tiene la vida. Y el radio y la televisión y todo. Entonces decidimos hacerlo al mediodía, para que en este momento que tienen almuerzo, todavía quedan como 15 minutos, que por eso fue que me lo pidieron. Yo empecé 2 minutillos, como ¿cuántos? Como 4 o 5 minutos antes de lo que me pidieron. Yo estoy seguro de que la gente está contenta con esa decisión mía. Les puedo preguntar de todas maneras para estar totalmente seguro de que es así. Nosotros somos la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el presbítero Belisario Pérez. Se supondría que tendría que ser un orden de adoración para el mediodía, que es el jueves después
del miércoles de ceniza. Hoy está marcado en el calendario gregoriano 2022, o sea, 3 es el día y el mes es el mes 3, marzo. Lo cual tiene que ver en algo con nosotros, desde luego que sí, porque nosotros estamos inmersos en una sociedad, no vivimos ahí aparte, ¿verdad? Sin embargo, la celebración de la iglesia es el jueves después del miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque el miércoles de ceniza empieza la cuaresma. Recordemos que la cuaresma en realidad son 46 días, 46, pero no cuentan los domingos, ni el primero ni el último, ni los que están en medio menos, porque siempre no se estiló ayunar el domingo. Y algo interesante que ya se los he venido contando, se los vamos a repetir. Al principio, cuando había mucha devoción por el ayuno, entonces se ayunaba de comer carne, pero los pobres nunca comían carne, los que comían carne eran los ricos, entonces era un ayuno para los ricos, no para los pobres, porque pues, si los pobres nunca comían carne. Eso era algo interesante. Quiero hacer una pequeña introducción para aquellos que nos ven por primera vez y los que nos han visto ya en otras ocasiones, para recordarles, ¿verdad? ¿Sí? Y antes de recordarles, quiero decirles que ese arreglo floral que está ahí está porque el domingo celebramos el último domingo de Epifanía, la transfiguración del Señor, y el primer aniversario de la vuelta de mi madre a la casa del Padre. Como pueden ver, hay una rosa negra en el centro del arreglo floral. Por si no la pueden ver, porque tal vez la fidelidad de la imagen no es tanta, entonces se las vamos a enseñar en un momentito. Esa es. Muy bien. Ahora vamos a apagar esto para que no siga sonando, porque si no, después sigue sonando. Muy bien. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de Cristo somos todos los bautizados y que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Todos los miembros del cuerpo místico pueden unirse a esta comunión sin importar su opción en relación con la sexualidad, ni su origen, raza, si son hombres o ricos, mujeres, o si son mujeres u hombres, o pobres o ricos, con mucho, sin dinero, lindos o lindas, o menos lindos, o gordos o flacos. Nos interesa compartir el amor infinito de Dios para toda la humanidad. Para los que nos siguen en el libro de oración común, pueden acudir a la página 67. Como está en la pantalla, entonces no hemos colocado muchas citas. Lucas 6. Ajá, sí, muy bien. Entonces, Lucas 6. Aquí está. Muy bien. Se ha venido destilando, siempre la costumbre era proclamar el Evangelio desde la Biblia y besar la Biblia. Ahora con
esta pandemia que hubo, digo yo, con la gran esperanza de que ya pase, que ya vaya pasando, ¿verdad? Pero yo no soy médico, ¿no? Lo único que hago es orar para que todo esté bien, pero hay que hacerle caso a las autoridades, sí, a las autoridades sanitarias. Y dentro de lo que se vio es que, por ejemplo, en la imposición de las cenizas, el que se las pongan aquí en la frente no estaba bien visto, sino que se volvió a una práctica anterior, que es que el sacerdote le echa así en la coronilla. Bueno, yo tengo una coronilla muy larga. La coronilla mía es bien grandota. Vamos a saludar rápidamente a quien nos está saludando y después esperamos de dos en dos para no atrasar a las personas que están en los hospitales. Es por eso, no es por falta de cortesía, porque yo les quiero conocer a todos. Aquí tenemos a Ricardo Tereso. Ricardo, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y que estés con salud. De don Ricardo, lo único que conocemos es el nombre, no tenemos ningún otro dato de él. Muy bien, en la página 67 del libro de oración común, creo que sí es visible la pantalla, ¿verdad? Entonces, el oficiante, que en ese caso soy yo, dice: oh Dios, dígnate librarnos. Y el pueblo contesta: Señor, apresúrate a socorrernos. Y todos juntos decimos: esta es una doxología, debe tener un gran respeto. Entonces, la hacemos de esta manera: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego sigue la colecta. La colecta no es que pasamos a recoger plata, pues no. Recogemos el sentimiento de oración de todos y lo concentramos. Alguien se dedicó a concentrarlo para luego hacer la lectura de las Sagradas Escrituras, que en este caso va a ser reducida a la proclamación del Evangelio y luego una pequeña meditación y ahí veremos qué más sucede, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. En la colecta dice: Señor Dios, que inspiraste a tus siervos John y Charles Wesley con un celo ardiente por la santificación de las almas, y los dotaste de elocuencia en el habla y el canto, enciende tal fervor en tu iglesia, te suplicamos que aquellos cuya fe ha enfriado puedan calentarse, y aquellos que no han conocido a tu Hijo puedan volverse a Él y ser salvos, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces, Jesús reunió, es el capítulo 9. Entonces,
Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos pues y fueron a todas las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando a los enfermos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Antes de empezar con el comentario, digamos, muy teórico, vamos a hablar de algo muy práctico que hay aquí, que dice que Jesús, en cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y pues, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué se tenían que quedar en una sola casa? Pues claro, porque si llegaban a una casa y después había otra más bonita y se iban, los que primero los habían invitado se iban a sentir muy mal. Entonces ellos se quedaban en una sola casa. Este tema de Lucas es que Jesús comisionó y envió a sus discípulos, alimentó a los 5,000, expulsó demonios de un hijo único, se dirigió a Jerusalén y estableció la prueba para el discipulado. Cuando los eventos de este capítulo están registrados en otros evangelios sinópticos, el Señor había realizado milagros en todas las áreas de la vida, en los ámbitos físico, espiritual, natural y sobrenatural. Con estos antecedentes envió a sus discípulos a cumplir su misión. Leemos en el versículo 1 que inicia el relato cuando Jesús comisionó y envió a los 12 discípulos. Reuniendo a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Cuando el Señor se encontraba en la tierra, les dio a sus apóstoles el don de sanidad, que era uno de los dones señales. Sirvió como credencial para los apóstoles para demostrar que ellos eran quienes afirmaban ser. Cuando la iglesia se estableció, antes que el Nuevo Testamento estuviese fijado en forma escrita, la señal que identificaba a un apóstol era el hecho de tener los dones señales. Pedro y Pablo podían sanar enfermos, los sanaban a los enfermos, o restaurar muertos a la vida. Esto era una prueba de que eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tuvo esto lugar antes de que Él muriese en la cruz. En la actualidad lo importante no es la sanidad. Al leer cuidadosamente las epístolas o cartas de los apóstoles, puede verse que aun cuando Pablo tenía el don de sanar, hacia el final de su ministerio, aparentemente no lo ejercitó en absoluto. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23,
le dijo a Timoteo que tomase un poco de vino para un problema de estómago, pero no le sanó. Pablo mismo, en la segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dijo tener un aguijón en su cuerpo. Aunque le pidió a Dios que lo quitase, Dios no lo hizo. También en Timoteo capítulo 4, versículo 20, dijo que tuvo que dejar a su colaborador Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué no sanó Pablo a su amigo Trófimo? Es que Pablo había llegado al final de su ministerio y los dones, señales, incluso entonces estaban comenzando a desaparecer de la iglesia. Aparentemente, cuando las Sagradas Escrituras se convirtieron en una parte de la iglesia, el don de sanidad no apareció en la escena. La autoridad se desplazó de la persona a la página de la Escritura, la palabra de Dios. Hacia el fin de su vida, Juan advirtió que la doctrina correcta era la credencial personal del creyente. Dijo la segunda de Juan, capítulo 10, si vas a visitaros algunos de los que no lleve esta enseñanza, no les recibáis en casa ni les saludéis. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dijo, pero si alguien, sea yo mismo o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, caiga bajo maldición. Este es un lenguaje fuerte que coloca una autoridad absoluta sobre las Escrituras. Continuamos leyendo y en los versículos del 2 al 6, ya terminando el Evangelio, y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Cualquiera que no os reciba, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio por todas partes. Este asunto, voy a ir a saludar a alguien rápidamente, porque me han saludado y ya vamos a terminar y entonces a lo mejor no me va a dar tiempo, vamos a saludar de una vez. Esta es Mirna Cárdenas. Mirna, que el Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y con sus seres queridos. Este asunto de sacudirse el polvo de las sandalias es muy representativo. Hoy cuesta que las personas entiendan. En esos tiempos los caminos no estaban asfaltados, eran caminos de polvo. Y sobre todo pues en tiempos de mucha sequedad, de gran sequía, había mucho polvo y los pies se empolvaban. Por eso la costumbre de lavarle los pies a los invitados, como hizo Jesús con sus discípulos, diciéndoles que el que quiere ser el más grande debe ser el último y debe servir a los demás. Es interesante esto porque cuando Jesús le dice que si alguien no les recibe
simplemente ni siquiera el polvo se van a llevar ellos. Ahí quedará el polvo tirado. Ellos se sacuden, se ponen sus sandalias y siguen adelante. Y así fue como siguieron adelante. Y así fue como estos apóstoles ayudaron grandísimamente a construir y a expandir la iglesia y a la construcción del reino de Dios. Amén. Vamos a poner entonces la cancioncita que tal vez no la pudimos oír hace un rato, pero ahora vamos a ver hasta qué punto la podemos oír, porque yo debo apagar y dejar todo para el próximo servicio. Y ya hay personas que a esta hora deben estar entrando, ya deben estar sacándolos de la sala para llevarlos a sus respectivos exámenes que les hacen en los hospitales. Amén. Hasta luego, amigos. No se les olvide, domingo 10 de la mañana, Santa Eucaristía. Llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Dios está llamando a su pueblo que se deje purificar con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Con la penitencia y el ayuno, Hasta luego, amigos. la oración y la caridad.